Listo. Buenas noches a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro grupo de los jueves. Vamos a continuar con nuestro taller de encuentros con Jesús. Y el día de hoy vamos a ver el encuentro de Jesús con alguien preguntando sobre la salvación. Perfecto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche. Y te pedimos, Señor, que tú nos hables en esta hora, Señor, que a través de este tema que hoy estaremos platicando, Señor, este pasaje de la Biblia, Señor, queremos conocer cuál es tu carácter, Señor, cómo eres tú, Señor, y entender cuál es tu misión en este, esta vida, Señor, y el propósito que tienes para nosotros. Queremos participar de todos los planes que tú tienes ya predestinados para nosotros y sabemos, Señor, que para hacerlo tenemos que conocerte más. Tenemos que estar conectados a ti, Señor, y te pedimos que nos ayudes a esto. En nuestras fuerzas no podemos llevar una vida que te agrade, Señor, pero sabemos que tú puedes ayudarnos a queremos conocerte, Señor, queremos amarte libremente, Señor, y, y estar alineados a tu voluntad. Gracias en el nombre de Jesús. Muy bien, entonces les decía, el tema de hoy es Jesús, el encuentro de Jesús y alguien preguntando sobre la salvación. Y vamos a continuar en este libro de Lucas, pero ahora, bueno, en el mismo capítulo 13 que vimos la semana pasada, pero ahora veremos los versículos 22 al 30. ¿Sí? Y el pasaje se llama La puerta angosta. Es el subtítulo. ¿Sí? Versículo 22. Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas mientras seguía adelante, camino a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Él contestó, cuando el señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando, Señor, ábrenos la puerta. Pero él contestará, no los conozco ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán, pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Entonces él responderá, les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí todos ustedes que hacen maldad. Habrá llanto y rechinar de dientes, porque verán a Abraham y a Isaac y a Jacob junto con todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes serán echados fuera. Y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Y tomen en cuenta lo siguiente, algunos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes, y algunos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Muy bien. Aquí este pasaje está interesante porque a estas alturas Jesús estaba regresando a, a, a Jerusalén cuando, cuando ya había iniciado su ministerio y cuando ya había gente opositora de una manera muy manifiesta, ¿verdad? O sea, pero él tenía que continuar con su ministerio y no se detuvo, ¿verdad? Entonces aquí nos comenta esta parte que Jesús iba intencionalmente este, a la ciudad de Jerusalén. Y él sabía que iba camino a la muerte, pero eso no lo detuvo. O sea, él sabía que lo que iba a pasar y él continuó con los planes de Dios. ¿Sí? Dice, esto mismo se menciona en el mismo libro de Lucas en el capítulo 9, versículo 51. Dice, cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. ¿Sí? Entonces él tenía esta actitud siempre de obedecer la voluntad del Padre, aun y cuando eso le fuera a costar
sufrimiento, incluso la vida, ¿no? Él sabía que iba camino hacia la muerte y continuó predicando a grandes multitudes y continuó sanando y continuó su ministerio. La perspectiva de la muerte no varió la misión de Jesús. Y este es un gran ejemplo que nos pone, porque esto aplica también para nosotros. A veces no estamos dispuestos a perder nuestras propias vidas, y no me refiero a morir, sino a abandonar nuestros propios intereses y poner por encima de los nuestros los intereses de Dios. ¿Sí? O sea, Jesús sabía que él sí iba a morir, que iba a ser torturado, iba a ser crucificado, ¿sí? Y aún así él dijo, yo voy a continuar. Entonces, que esto sea un ánimo, una motivación para nosotros para decir, oye, a lo mejor me va a costar un poco el seguir a Dios, ¿sí? Y estoy hablando de muy poco, porque a veces se nos hace difícil hasta congregarnos semanalmente. Entonces no estamos ni dispuestos a sacrificar un par de horas de nuestro día, porque pues se nos hace muy trabajoso, muy costoso, nos quita nuestro tiempo de descanso. Entonces, ¿qué esperamos? Si ni siquiera podemos con los hábitos básicos, pues menos vamos a hacer otras cosas para Dios. Y menos vamos a hacer en el canal de servirle. Porque no es nada más ir a la iglesia, sino es cómo vivo mi día, ¿verdad? A veces tengo la opción de demostrar el carácter de Cristo delante de las personas, pero decido mostrar mi carácter. ¿Sí? Decido mostrar mi fuerza. ¿Sí? Decido en una situación, digamos, de estrés o hablando con una situación de fricción delante de las personas, o vamos a hablar de un vecino, por ejemplo, donde yo sé que yo como hijo de Dios, pues sí podría reaccionar de una forma, pero, pero o sea, no quiero glorificar a Dios en esto. Ahorita quiero hacer mi justicia y decido hacer lo que a mí me nace de manera natural. ¿Sí? Entonces, esa sería como una forma de, de rechazar la voluntad de Dios en una cuestión que realmente es muy manejable. ¿Verdad? O sea, no estamos para nada hablando de que nos va a costar que nos vayamos de misioneros a una aldea en el Amazonas o cosas que se va a exponer nuestra salud, nuestra vida. No, para nada. O sea, a veces ni siquiera queremos bajar los precios más baratos, más bajos. ¿Verdad? ¿Sí? Y Jesús nos pone un gran ejemplo con esto. ¿Sí? Y en este pasaje está muy interesante porque él va de camino y se encuentra con alguien y le dice, Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? ¿Sí? Y esa pregunta pues inicia una conversación, ¿verdad? Esta persona evidentemente quería conocer, se puede interpretar de muchas formas, tal vez quería conocer el quiénes podrían ser salvos o cómo podrían ser salvos, o tal vez estaba confirmando si él iba a ser salvo, ¿verdad? Tal vez quería escuchar que Jesús le dijera, no, tú estás bien. ¿Sí? Pero pues como siempre, Jesús aprovecha el momento y da una enseñanza muy profunda, porque había mucha gente, había multitudes a su alrededor. Entonces, él da una enseñanza y muestra que hallar la salvación requiere más concentración de esfuerzo de lo que muchas personas esperamos invertir. A veces sí queremos, o sea, el concepto, en esta cultura cristianizada, todos queremos estar bien con Dios, pero a nuestra manera. No me pidas que, que yo invierta tiempo, no me pidas que yo sea, que yo testifique de mi fe, ¿sí? No quiero tener conflicto con mi familia, no me pidas eso. A mi familia no le quiero hablar de la evangelio. Porque prefiero mi comodidad y prefiero no llegar a una fricción con mi familia, pero el costo es que ellos se pierdan. Pero no estoy pensando en mí. A veces hay personas en esa postura de no, es que no quiero tener una fricción, ¿verdad? ¿Sí? Y es obvio que no podemos salvarnos solos y no hay manera de que podamos hacer algo
para ganarnos el favor de Dios. No se trata de lo que nosotros podamos hacer. No se trata de ser buenos. No se trata de buenas acciones. Estoy hablando de para ganar la salvación. ¿Sí? Debemos esforzarnos por entrar, como dice aquí Jesús, por la puerta estrecha, ¿sí? Por la puerta angosta. ¿Qué significa? Que debemos tener un deseo firme, diligente, de conocer a Dios y procurar con mucho fervor establecer una relación con Dios sin importar el costo. Porque lo que a mí me pueda costar en esta vida no tiene comparación con lo que yo voy a ganar en la eternidad. Pero eso lo perdemos mucho de vista. A veces nos centramos a ver aquí, ahorita. Yo quiero ahorita el beneficio, yo quiero ahorita que no me cueste, yo quiero las bendiciones de Dios, pero no quiero pagar un precio porque ni siquiera estoy viendo lo que Dios me promete. O sea, muchas personas son atraídas a un falso evangelio porque les dicen, Dios puede restaurar tu matrimonio, Dios puede sanarte, Dios puede prosperar tu negocio. Y sí, claro que lo puede hacer, pero no debemos de buscar a Dios en primera instancia por eso. Esos son añadiduras. Pueden darse, pueden no darse, ¿verdad? Y Dios no es alguien a quien con quien queremos estar bien, solo si nos bendice. Así es. O sea, Él no va a cumplir nuestros caprichos y no es la manera correcta de buscarlo, la motivación correcta para buscarlo. ¿Sí? Entonces, debemos tener decíamos ahorita, procurar esa relación con Dios sin importar el precio que paguemos en esta vida. ¿Sí? No debemos pasar por alto esta acción de entrar por la puerta estrecha. Quiere decir ir de manera deliberada, clara, firme, camino hacia una relación con Dios, porque esa puerta, este pasaje dice que un día se va a cerrar y que va a haber personas que le van a decir, que se quedarán afuera llamando y rogando, Señor, ábrenos la puerta. Pero Él les va a contestar, bueno, y ellos argumentarían, que comimos y bebimos contigo, enseñaste nuestras calles, yo soy cristiano. Y Él podría responder, les digo que no sé ni quiénes son ni de dónde vienen, apártense de mí, hacedores de maldad, dice otra versión. ¿Sí? Entonces, el término soy cristiano es muy ambiguo. No se es cristiano solo porque uno diga yo, o no, o simplemente soy cristiano. ¿Qué significa para, para, para ti ser cristiano? ¿Cómo vives tu vida? ¿Sí? Había multitudes lo seguían, y él se dirigía a ellas, porque no todos lo seguían realmente con la intención correcta, con la motivación correcta y con las ganas de ser discípulos. Daba enseñanzas duras y la gente se iba. ¿Sí? Y así es nuestro corazón también. A veces el domingo me pueden estar predicando y me incomodo y hasta parece que el pastor me habla a mí. ¿Por qué? Porque pues el corazón es el mismo del tuyo y mío. O sea, seguro una predicación te va a calar, pero si es la palabra de Dios y está siendo predicada de manera fiel, pues el peor error sería sentirte y alejarte y dar la espalda a esa enseñanza, porque Dios te está hablando, porque quiere que cambies tu corazón. La palabra es viva y eficaz y entra hasta lo más profundo. De eso se trata. Por eso nos exponemos a la Biblia, para que la Biblia nos corrija el camino. Si yo solo quiero tomar de la Biblia lo que a mí me acomoda, no quiero pagar el precio. No es verdad que yo quiero amar a Dios. Yo quiero una mejor vida. Pero cuando algo me confronta, a eso lo hago a un lado. Porque ya no quiero vivir para agradar a Dios, sino para agradarme a mí. Y es un error que podemos cometer cualquiera, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con esto. Ahora, la puerta es estrecha en este sentido también, porque Cristo es la única puerta. No hay otra opción para salvarnos. Dice el libro de Juan, capítulo 10, versículos 7 al 9, y son palabras de Jesús. Dice, entonces les dio la explicación. Les, les, les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos,
pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Palabras de Jesús. Ujú. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Sí, sí. Capítulo Juan, capítulo 10, versículos 7 al 9. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Entonces, la puerta es estrecha porque Cristo es la única puerta y porque el arrepentimiento y la fe son las únicas vías de admisión. ¿Sí? Nosotros no podemos ser salvos si no nos arrepentimos y tenemos fe en Jesucristo, por más que hagamos rituales religiosos. No hay otro camino. ¿Sí? Por eso se vuelve estrecha. Pero nadie que busque de corazón a Dios va a ser rechazado. El que se pierde es porque rechaza a Dios. Dios no condena deliberadamente o arbitrariamente, perdón, sino es el ser humano quien le da la espalda a Dios. ¿Sí? En el juicio final la puerta se cerrará y los que ahora son indiferentes a Cristo querrán encontrarse con Él, pero ya será demasiado tarde. Los judíos en aquel tiempo los judíos que no creyeron en Cristo, consideraban hallarse automáticamente en el reino de Dios debido a su vínculo étnico con Abraham. Los judíos que no creyeron en Cristo decían, no, nosotros somos el pueblo de Dios porque somos descendientes de Abraham. O sea, ignoraron al Mesías, ignoraron que era necesario un Salvador, que ellos mismos estaban esperando por las Escrituras, pero prefirieron basarse su seguridad, basarla en su línea étnica, digamos, ¿verdad? En su sangre. ¿Sí? Por solo ser descendientes de Abraham, ellos argumentaban ya estar bien con Dios. Y obviamente no era de esa forma. Y los gentiles creyentes, quienes fueron llamados últimos, que somos nosotros, sí entraremos en el reino, si verdaderamente hemos creído. Mientras que los judíos incrédulos, quienes fueron llamados primero, pero no creyeron, eran excluidos. ¿Sí? Nosotros tenemos acceso al reino de Dios por aquellos judíos que rechazaron a Dios. El plan de Dios era venir por su pueblo. Todos los demás no estábamos en el plan. Somos unos añadidos. ¿Sí? Aparte deberíamos estar doblemente agradecidos por eso. No agradecemos que los judíos se hayan perdido, que los que no creyeron se hayan perdido, pero sí que Dios haya aprovechado eso para abrirnos la puerta también a nosotros. En el reino de Dios no necesariamente lo poblará la gente que esperamos encontrar ahí. Muchos líderes religiosos muy respetables en la actualidad que proclaman lealtad a Jesús no estarán ahí porque en secreto son moralmente incorruptos o porque viven separados de Dios. Es pura falsedad, pura pantalla. ¿Cómo? Dios no puede ser burlado. Nosotros nos podemos engañar entre nosotros. Un líder, un pastor, un sacerdote, un líder de una mezquita, cualquiera. Él puede decir, no, pues yo soy lo que quieras. Y muchos le podrán creer, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces, en el día final, todo eso va a salir a la luz. Nosotros mismos. Si profesamos una fe que no es verdadera, no vamos a entrar. O sea, tenemos que preparar nuestros corazones para rendirnos realmente a Él. No es cuestión de hábitos, no es porque vengo al estudio todos los jueves, no es porque voy a la iglesia cada semana, no es porque leo mi Biblia todos los días, no es porque tengo ciertos rituales, no es por nada de eso, es la fe, es nuestro corazón. Al final, lo único que nos va a salvar es habernos arrepentido de nuestros pecados y creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Todo, nadie se salva por ti.
Nadie puede hacer eso. Cuando leemos esta pregunta en el pasaje que dice, solo unos pocos se salvarán, podemos saber lo que ahorita comentábamos, que la gente deseaba saber quién se salvaría o deseaban saber cómo salvarse, pero algunos deseaban que fuera un camino sin sacrificio. O sea, algunos de los que preguntaban, ¿cómo puedo ser salvo? La respuesta que esperaban escuchar es, no, pues ahí vas bien, no tienes que hacer nada, no eres buena persona. ¿Sí? Lo que hoy escuchamos. Hoy el argumento más común en esta sociedad no, pues no he matado a nadie. Lo primero que te dice. Y luego, si hablas de un ejemplo de hombre malo, siempre sale Hitler. Pero no estamos tan lejos de eso. Es nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros mismos tenemos pecado en nosotros. Si no lo reconocemos, estamos equivocados. Porque estamos rechazando ese sacrificio que Jesús ya hizo, pero no lo quiero hacer válido en mí. Nomás digo que quiero ser, pero no quiero pagar el precio. Y al final eso tiene un costo altísimo, que es tu salvación, es tu perdición, tu muerte eterna. ¿Sí? Entonces Jesús explicó que a pesar de que muchos saben algo acerca de Dios, solo algunos han aceptado verdaderamente su perdón, solo pocos se han arrepentido. Escuchar sus palabras, ¿sí? Entiéndase, estudiar la Biblia y leer la Biblia o admirar sus milagros no es suficiente. Es fundamental dar la espalda al pecado y confiar en Dios, en Jesucristo, para recibir su salvación. ¿Sí? El reino de Dios incluirá a gente de todas partes del mundo. El rechazo de Israel hacia Jesús como el Mesías no detendrá el plan de Dios. No lo detuvo. Y el verdadero Israel incluye a todas las personas que creen en Dios. ¿Sí? Es lo que acabamos de decir. Nosotros somos injertados, no éramos la rama original. ¿Sí? Pero se nos abrió la posibilidad, la oportunidad. ¿Sí? Fíjense, vamos a leer lo que dicen en Romanos 4, Romanos capítulo 4, versículos 16 al 25. Se los voy a leer. Dice, así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no vivamos de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos de tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. La fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que, por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. ¿Sí? Y aquí podemos ver cómo se repite este concepto, que es lo que la Biblia enseña, que la salvación es solamente por la fe. ¿Sí? Abraham, antes de que existiera Jesús como humano, antes de que se hiciera carne, ¿sí? Abraham tuvo fe. Dice la Biblia que eso le fue contado por justicia, o sea que
que, que Dios lo justificó, lo hizo acepto. Y como Abraham tuvo fe y eso lo justifica, nos enseña que nosotros, si verdaderamente creemos en Jesús, también seremos justificados. Fíjense cómo dice esta misma idea en Gálatas, capítulo 3, versículos del 6 al 9. Gálatas 3, 6 al 9 dice: del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Y es esta misma idea que se explica pero con otras palabras. Entonces, esto se asocia con el pasaje que leímos al principio, porque básicamente lo que Jesús está enseñando es que los que se van a salvar va a ser solamente por la fe, ¿sí? Por verdaderamente haber creído, no por hacer cosas, ¿sí? No por haberle conocido de nombre, ¿sí? Vamos a pasar al repaso del pasaje con las preguntas, del pasaje bíblico. Dice: ¿por dónde pasaba Jesús y qué hacía y a dónde se encaminaba? Iban camino a Jerusalén. Sí, se pasaba por ciudades y aldeas. ¿Y qué hacía? Enseñando. Sí. Él mantenía su enfoque en su ministerio. Él predicaba el evangelio en todo lugar por el que pasaba. ¿Sí? ¿Y qué le dijo a alguien? ¿Sí? ¿Qué le preguntó? Le hace una pregunta: ¿solo unos pocos se salvarán? ¿Sí? Y empieza esta conversación con Jesús acerca de este tema. ¿Sí? ¿Qué le contestó Jesús? Dirigiéndose a toda la audiencia. La primera frase que les dice: no, esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino. Porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Y ahí creo que habla, bueno, vamos a continuar con la pregunta y nos regresamos a ese concepto. La última pregunta de repaso es: ¿cómo terminó Jesús esta enseñanza? ¿Qué les dijo al final de este pasaje? Y tomen en cuenta lo siguiente: algunos que ahora parecen menos importantes, ese día serán los más importantes, y algunos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Estaba hablando de muchas cosas aquí. Una interpretación que se le da a esto es que les estaba diciendo: no porque eres judío, tú vas a entrar en el reino. No era garantía. Así es. O sea, un judío que sí creyó, así entra en el reino. Que sí creyó en Jesucristo, porque hubo muchos judíos que sí creyeron. ¿Sí? A veces cuando hablamos de judíos, generalizamos, como si fuera todos los judíos están mal, todos están perdidos. No. Pero sí hubo muchos. Sí, de hecho, Jesús era judío. Y este tema de la pregunta que leíamos anteriormente, la respuesta que dice: porque muchos tratarán de entrar pero fracasarán, habla de esas personas que sí, pues sí quiero, me simpatiza la idea, pero nada más. Sin comprometerse. Así es. Sí, no, pues, ¿a qué te refieres? ¿O en qué te basas para decir que Dios siempre está contigo? Porque obviamente tendríamos que ser muy, muy inocentes para creer que todas nuestras ideas, todos nuestros planes, todas nuestras motivaciones y todos nuestros proyectos están alineados a la voluntad de Dios. No, o sea, no. Y menos si no busco sabiduría en la palabra de Dios. Muchas cosas, y la semana pasada lo comentábamos, están a principios de los 1900, las primeras décadas de 1900, se crearon las leyes de Nuremberg, donde la esclavitud
y el trato hacia los judíos era legal. O sea, había leyes que permitían maltratarlos, menospreciarlos, esclavizarlos. Y eran leyes. ¿Son justas? No. ¿Es legal? Pues sí, está en una ley, pero no es justo. ¿Sí? Entonces, no siempre, vaya, debemos tener una desconfianza de cada una de nuestras motivaciones. ¿Sí? Siempre buscar que Dios nos ayude a que nos entenderlas, que nos dé sabiduría para también nos examinemos y probemos, y para discernir. Y de hecho, si algo enseña la Biblia es que tenemos que discernir todo, pensamientos, enseñanzas, todo. ¿Sí? Porque no siempre, el mundo te enseña, sigue tu corazón. Y la Biblia te dice, tu corazón es engañoso, ¿quién lo conocerá? ¿A quién le vas a creer? La gente no quiere batallar. Somos como burritos ahí nomás que vamos, seguimos. Sí, así es. O sea, no queremos batallar. Queremos la comodidad, queremos ahorita, queremos la recompensa ya, y estamos mal, así no funciona. Si hay un Dios, si hay un creador del cielo y de la tierra, vale la pena estar con él. Es un concepto lógico, sí. O sea, pero como no queremos reflexionar en esas cosas, ¿sí? No nos tomamos el tiempo, no le damos importancia a lo que verdaderamente tendría importancia. Lo hemos comentado muchas veces. Vamos a pasar a las preguntas de opinión general. ¿Son más los que se pierden que los que se salvan? Hay un pasaje en Apocalipsis, también ahí tenemos que tener toda la referencia, ¿verdad? En Apocalipsis 7, versículos del 9 al 12, dice, después de esto, vi una enorme multitud de todo pueblo y toda tribu, toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras y gritaban con gran estruendo. La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Y se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios cantando. Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. La primera parte es donde nos vamos a enfocar, que dice que vio una enorme multitud de todo pueblo, nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. ¿Sí? O sea, también va a ser numerosa el pueblo de Dios, los que sí hemos creído a través de toda la existencia de la humanidad. ¿Sí? Sin embargo, eso no contradice lo otro, de que muchos creerán estar bien con Dios, pero al final se darán cuenta que no, que era falsa digamos que su fe, o estaban creyendo en otra doctrina, que iban a ser salvos de otra forma. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿se puede aparentar ser cristiano sin serlo? Por supuesto que sí. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Si alguien lo quiere leer, adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Sí, ok. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita.
Sí, fíjense, lo interesante de esto, lo más interesante de esto, de este pasaje, de estos versículos que acabamos de leer, es que son advertencias que Pablo le da a Timoteo. Son como, estaba dando instrucciones pastorales para que él se encargara de las iglesias cuando Pablo ya no estuviera. ¿Sí? Y esta advertencia que le da, de que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles, tiempos peligrosos, dice en la versión Reina Valera, dice porque habrá personas que solo tendrán amor por sí mismas, por el dinero, serán farfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, que rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios, que actuarán como religiosos. Está hablando dentro de la iglesia. Porque obvio, personas como esto hay en el mundo. Siempre va a haber. Pero no, aquí la advertencia era dentro de la iglesia habrá falsos cristianos. ¿Sí? Que van a, que obviamente hay gente hoy en Monterrey enviando falsos cristianos a las iglesias para hacer todo no sé qué palabra usar, pero para, para tentar a los verdaderos creyentes, para ser piedra de tropiezo, y Satanás lo está llevando a cabo hoy. Así es. A través de falsos cristianos que van a tener esa apariencia de religiosidad o apariencia de cristianos, ¿sí? pero serán falsos, ¿sí? Y van a hacer mucho daño. Por eso no podemos tolerar el pecado en una congregación. ¿Sí? Ojo, todos pecamos, todos necesitamos el perdón y la compasión de Dios, la misericordia de Dios. Pero una cosa es pecar y otra es vivir en pecado. ¿Sí? Y otra es deliberadamente llevarte a personas contigo. Así es, incitar al pecado. Eso tenemos que estar muy alerta. Y habrá quien lo haga por error, habrá quien lo haga por ignorancia, por inmadurez, pero sí habrá también o sea, personas malas con malas intenciones de generar divisiones en la iglesia y ese tipo de cosas. Y a veces no queremos darnos cuenta que este riesgo existe. Así es, y que hay que estar alerta. Luego andamos participando en cosas que no debemos y estamos haciéndole el plan al enemigo. ¿Sí? Otra pregunta de opinión, eh, eh, se llama de opinión general. Dice, ¿alguna religión puede salvarte? Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice, pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado a ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. ¿Sí? Dicen que la piedra es Pablo. No, por supuesto. No. Sí, no, de hecho, cuando él dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no, estaba hablando de la doctrina, de la enseñanza que estaba dando. Sí, jamás en la vida se le dio un cargo y está muy claro porque si él fue el primer papa, porque así lo dice la Iglesia Católica, ¿quién fue el segundo? Nadie te va a contestar esa respuesta, esa pregunta. Nadie te va a poder decir quién fue el segundo, porque es mentira. Los papas empezaron a registrar o a contabilizar ya mucho más adelante. No hay un seguimiento. Si hubiera sido una institución de Dios, hubiera habido un primero, un segundo, un tercero claramente definidos. ¿Sí? Pero pues obviamente es una enseñanza que no es bíblica. Aquí lo dice porque estoy leyendo, este Jesús es la piedra. Sí, la piedra angular, lo que dice ahí. Otra pregunta de opinión general es, ¿tiene Dios favoritos? Sí, la puerta está abierta para todos. Aunque es estrecha, la opción está abierta para todos. ¿Sí? Dice Romanos 10, versículos 11 y 13, al 13. Como nos dicen las escrituras,
Todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque en el nombre del Señor será salvo. Dice al principio, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Y siempre hemos comentado que cuando la Biblia dice todo, se refiere absolutamente a todo, no hay límite con Él. ¿Sí? No es, no, nomás los de acá o los del continente europeo, nomás los güeritos, nomás los morenos, nada. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios en ese sentido no tiene favorito. Tiene íntimos, ¿verdad? Porque hasta en los apóstoles había unos apóstoles que estaban más, ¿sí? O sea, que tuvieron experiencias que los demás no tuvieron. Que después hablaremos de eso. ¿Fuera de Cristo habrá salvación? Pues no, ¿verdad? Digo, ahorita leímos algo relacionado. Vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo 16. Si lo quieren leer, adelante. Gálatas 2, 16. ¿Lo lees, Loris? Gálatas 2, 16. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. ¿Sí? Y aquí habla de lo mismo, ¿no? Entonces, es la fe en Jesucristo. En el mundo escuchas mucho, ten fe. Cuando, sí, la fe puesta, poca fe puesta en el lugar correcto es poderosa. Mucha fe puesta en el lugar incorrecto, en la persona incorrecta, no tiene ningún efecto. ¿Sí? Entonces tenemos que tener claro que solamente la fe en Jesucristo nos salva. Y no es por, dice aquí, no es por la obediencia de la ley, no es por ser bueno. ¿Sí? La obediencia de los mandamientos de Dios es consecuencia, porque estamos agradecidos por lo que Dios ya hizo por nosotros. Por eso queremos vivir una vida que le agrade, porque queremos darle gloria con nuestras vidas, queremos honrarlo, ¿sí? Pero no es porque yo quiera ser bueno para ganarme el favor de Dios. Aunque es una enseñanza muy básica y la repetimos mucho, es importante Tenerlo muy claro. que lo recordemos, ¿sí? Muy bien, ahora pasemos a las preguntas personales. ¿Eres salvo? ¿Tú en tu corazón has creído en Cristo? Primera de Juan, capítulo 5, versículos 10 al 12. Los voy a leer. Primera de Juan 5, versículos 10 al 12. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no creen en realidad llaman a Dios mentiroso, porque no creen en el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Sí? Esto es lo que dice aquí, que cuando creemos en Dios, sabemos en nuestro corazón que el testimonio de lo que Jesús hizo por nosotros es verdadero. ¿Sí? ¿Y en qué basas la seguridad de tu salvación? Tú puedes ir por la calle y le preguntas a alguien, ¿qué pasaría contigo si hoy mueres? Todo el mundo te va a decir, oh, pues voy al cielo. ¿Sí? Entonces, una pregunta interesante sería, ¿qué hacerles es para ayudarles a conocer la verdad y en qué fundamentas esa declaración? ¿Por qué tú crees que tendrías que ir al cielo? ¿En qué basas la seguridad de tu salvación? Sería otra manera de preguntarlo. Dice el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 12. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa.
No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Ahora, todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Porque por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Esta es la seguridad y la certeza que debemos de tener cuando decimos que hemos creído en Cristo y que creemos que Él en el día del juicio nos va a librar de eso y nos va a dar vida eterna. ¿Sí? Pero porque sí sabemos lo que Jesús hizo por nosotros y porque lo hemos creído y lo hemos aceptado. ¿Sí? Tenemos que tener esta seguridad. Nuestra confianza está puesta en Dios, nada más. ¿Sí? Porque sabemos que Él es capaz de ¿qué? De cumplir lo que nos prometió. Esa es la certeza que debemos de tener. No que me porto bien, no que hago esto, lo otro, no que sirvo a Dios, nada. Es primero que nada. Eso es bueno, hay que hacerlo, pero es en qué baso mi seguridad de mi salvación. Es en la obra de Cristo, en creer que eso es verdadero, en creer que Él vino a esta tierra, ¿sí? Que Él entregó su vida y que y que Dios lo resucitó el tercer día. Y que ese sacrificio que Él pagó con su vida, con su muerte, que ese sacrificio me llega a mí como, como, como beneficio para que yo pueda ser justificado delante de Dios. Porque si yo hubiera tratado de pagar por mis pecados, pago con mi muerte, pago con mi vida, o sea, y yo no voy a resucitar por mis propios medios. Yo resucitaré solo si he creído en Cristo. Por eso puedo tener la esperanza de la resurrección. No porque yo pueda, como Cristo Él dijo, a mí no me mataron, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Él se entregó, sabía lo que iba. Él no lo sorprendió nada de lo que pasó. Él deliberadamente, de hecho, se hizo hombre, siendo Dios. Dice que no consideró eso como algo a lo que aferrar. Estoy parafraseando. ¿Sí? Si mueres en este día, ¿estás seguro de que vas a estar con el Señor? Es para reflexión. Vamos a leer Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Efesios 2, 1 al 10. Dice, vida nueva con Cristo. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por, por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que, en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Sí? Fíjense cómo dice claramente que todo, sin excepción,
Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás que hoy no creen en Él. ¿Sí? Y la gente tiene sus propias, el mundo, quienes no han creído, quieren hacerse un Dios a su medida. ¿Qué te argumentan? Todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Y todos fuimos hechos a imagen y semejanza. ¿Sí? Pero eso no es lo que nos da valor. Lo que realmente nos da valor es haber creído en Cristo. ¿Sí? Porque eso es lo que realmente nos pone así es, nos pone en esa posición de recibir esas promesas de Dios. Dios, en su misericordia, derrama lo que se llama gracia común, que es trae lluvia, trae provisión para todo, ¿sí? Agua, ¿sí? O sea, él no tiene problemas con eso. ¿Sí? De hecho, a muchos les muestra esa gracia, aún siendo no hijos, precisamente para que reaccionemos y volteemos a ver. ¿Sí? Pero hay personas que creen que viviendo como viven, ¿sí? Con una apariencia de bondad, ya van a estar bien, y pueden hacer lo que ellos quieran, porque Dios es bueno y Dios es amor. Son los argumentos que te dan. Pero no dicen Dios es severo y justo. Dios no puede quebrantar. ¿Eh? Mira, así es. Y entonces tenemos que entender todo el carácter de Dios. Por eso estudiamos la Biblia, porque queremos conocerlo. Y no queremos ser sorprendidos, como estos del pasaje, que le dijeron, ábrenos. Así es. ¿Y qué les dijo él? No los conozco. ¿Sí? Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 4, ya para concluir este pasaje, digo, esta sección. 2 Corintios, capítulo 4, versículos 12 al 15. Dice, así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Todo esto es para beneficio de ustedes y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más gloria. Siempre tenemos que recordar que el personaje principal de nuestras vidas no somos nosotros, es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Si alguien merece la gloria por nuestra salvación, es Él. ¿Sí? Él es digno de tomar todo lo creado, incluyéndonos a nosotros. ¿Sí? Pero en su bondad no se queda con esa gloria, sino que también nos las reparte o nos las comparte. ¿Sí? Y nos hace partícipes de todo esto. Esa es la esperanza que tenemos de estar un día delante de Él, en su presencia, como hijos. ¿Sí? No se parece a nada de lo que vivimos hoy. Tenemos que entender eso. La promesa son cosas que que ojo no vio y oído no ha oído. O sea, Dios tiene preparadas cosas, ¿sí? No sé qué palabra utilizar, pero sorprendentes. Ese día vamos a decir, wow, es, es, no podemos imaginarlo. Tan solo estar en su presencia, del creador del cielo y de la tierra, del Dios que enseña las escrituras, va a ser fenomenal. Ya para concluir, tal vez la pregunta que hizo esta persona en este encuentro no debió ser, ¿son pocos los que se salvan? Tal vez debió preguntar, ¿estaré entre los salvos? Tal vez tengamos que tener esa actitud nosotros, de tener esos tiempos, de hacer una pausa en nuestra vida con esta rutina que llevamos siempre, tener una pausa y decir, Señor, estoy bien contigo, ¿sí?
Así es, o sea, es como estoy viviendo una vida que te agrade, ¿qué me hace falta? Ayúdame. Reconocerlo, primero que nada, que esté ahí, que existe, y tener esta actitud delante de Él, genuina, una genuina, no duda, no dudar de nuestra salvación, pero sí, y examinarnos de cómo estamos viviendo y verdaderamente en qué estamos creyendo. ¿Sí? Porque yo puedo hasta predicar el Evangelio y puedo no creerlo. O sea, es un ejercicio que tenemos que correr todos. Hemos entrado por la puerta estrecha, vive Cristo por la fe en nuestros corazones, verdaderamente. ¿Estamos seguros de nuestra salvación? Son cosas en las que tenemos que reflexionar. ¿Sí? Y por eso vamos a las Escrituras, porque aquí hay mucho de la sabiduría de Dios y de las enseñanzas de Jesús que nos va a dar esta certeza. Pero no solo nos quedemos en, no, yo creo que sí, yo quisiera, todos quisiéramos estar bien con Dios, porque al final todos sabemos que hay un Dios, o muy pocas personas son las que se atreven a decir que no creen que existe un Dios. ¿Sí? Entonces, y de no estar seguros de eso, esforcémonos este día y cada día por entrar por esa puerta estrecha, para que recibamos ese beneficio de que aunque seamos de los últimos, Dios un día nos ponga como los primeros, como los que sí entramos al reino, no de los que nos quedamos fuera tocando la puerta. Tengamos este corazón todos los días delante de Dios, que tengamos esta humildad de reconocer que fallamos, ¿sí? Y pedirle a Él sabiduría, pedirle a Él fortaleza, que nos libre de tentaciones, que nos ayude a entender cuál es su voluntad para nuestra vida, y que estemos firmes en esto, y que lo compartamos con otros. Dice aquí, creí, por tanto hablé, y a eso se refiere, en este pasaje, último pasaje que leí. Compartimos del Evangelio porque lo hemos creído, porque este beneficio es demasiado para nosotros como para quedarnos con él nada más. ¿O cómo podría demostrarle más amor a alguien si no es hablándole de Dios, ayudándole a que se reconcilie con Dios? Ese es el problema principal de cualquiera. De quien no ha creído en Cristo, su principal problema en esta vida es ese. Todo lo demás es pasajero. Todo lo demás tiene una solución, y aunque no la tuviera en esta vida, en la vida eterna todo se arregla. La justicia de Dios se va a ejercer. Tenemos que estar del lado correcto, porque Dios es digno de eso. ¿Sí? Y bueno, con esto concluimos, y si Dios quiere nos vemos la próxima semana.